La criada estaba a punto de soplar una vela solitaria, con un pastel pequeño frente a ella y el corazón lleno de silencio. Nunca imaginó que, en ese instante, el millonario la observaría desde la puerta. No con la dureza habitual, sino con una pregunta que cambiaría todo. ¿Puedo compartir la mesa contigo? Una noche cualquiera se convirtió en el inicio de un vínculo inesperado, donde la soledad se transformó en compañía y la invisibilidad en reconocimiento. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una mansión silenciosa de Salamanca, una mujer sopla una vela diminuta sobre un pastel solitario, sin imaginar que alguien la observa. La ciudad entera se preparaba para la fiesta de la Virgen de la Vega. En las calles, los balcones estaban engalanados con banderas, y desde la Plaza Mayor se escuchaban acordes de guitarras y tambores. Pero en la mansión de piedra a las afueras del casco antiguo, el silencio parecía absoluto. Solo la cocina, iluminada por la luna que entraba tímida por la ventana, guardaba el secreto de una celebración íntima y casi escondida. Clara Jiménez, con el delantal todavía puesto, sacó de una bolsa de papel un pequeño pastel comprado en la panadería de don Joaquín. Lo colocó sobre la mesa, encendió una vela diminuta y, con un suspiro, cerró los ojos para pedir un deseo sencillo: no sentirse tan sola. Era su cumpleaños número 28. Nadie la había felicitado. El teléfono móvil, guardado en el bolsillo de su falda, no había sonado en todo el día. Sus padres habían muerto hacía años. No tenía hermanos, y apenas unas primas lejanas con las que nunca hablaba. Trabajaba en aquella casa señorial desde los 20, limpiando, cocinando lo justo, cuidando del orden que nadie parecía disfrutar. Porque la mansión estaba casi siempre vacía. Don Esteban Valverde, el dueño, había llegado esa misma tarde desde Madrid. Hombre de negocios, director de una editorial con sede en la capital, acostumbraba a vivir en un mundo de cifras, contratos y presentaciones. A sus 45 años, era respetado y temido por igual. Frío, meticuloso, incansable. Su chofer lo había dejado en la puerta sin apenas desearle buenas noches, y él había subido directamente al despacho. Como siempre, sin mirar a nadie. Esa era la rutina que Clara conocía. El señor llegaba tarde, cenaba solo o ni cenaba, y se encerraba en su oficina hasta la madrugada. Pero esa noche fue distinta. Al bajar a la galería para servirse un vaso de agua, Esteban pasó junto a la ventana que daba a la cocina. Y se detuvo. Dentro, Clara sola soplaba la vela de aquel pastel ridículo en tamaño pero enorme en significado. No había risas, ni abrazos, ni un feliz cumpleaños que la acompañara. Solo ella, con las manos juntas y los ojos cerrados, como si hablara en silencio con alguien que ya no estaba. Esteban se quedó inmóvil. No podía apartar la vista. Era una escena que lo atravesaba por dentro, aunque no quisiera reconocerlo. Recordó, sin proponérselo, los cumpleaños pasados con su difunta esposa. Fiestas llenas de gente, de copas de vino y conversaciones huecas que no ocultaban la soledad que él también sentía. Había jurado no volver a detenerse en la vida de los demás. Mantener la distancia para no sufrir. Pero aquella lágrima que vio rodar por la mejilla de Clara lo desconcertó. Mantener la distancia para no sufrir. Ella cortó un trozo del pastel y lo probó lentamente. Masticaba despacio, como si cada bocado le costara. Miró la vela ya consumida y la apagó con un suspiro resignado. Esteban, desde la sombra, se preguntaba por qué alguien debía celebrar así. Escondida en una cocina, al fondo, los fuegos artificiales de la fiesta patronal estallaban en el cielo, pintando de colores los tejados de Salamanca. Pero en la cocina, la luz era tenue y el silencio más fuerte que cualquier música de feria. Clara recogió el plato,
guardó la mitad del pastel en una caja para el día siguiente y se limpió las manos con un paño. Se dijo en voz baja: «Otro año más, igual que siempre». Esteban dio un paso hacia la puerta, dudando si entrar o retirarse. El corazón le latía con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo no era por los negocios, ni por el estrés, sino por algo más profundo y desconocido. Esteban murmura para sí: «¿Qué hace celebrando así? ¿Sola?». Mientras duda si entrar o retirarse, Clara recogió la caja con la mitad del pastel y la guardó en un estante de la alacena. Se acomodó el delantal, aún con los ojos un poco húmedos, sin saber que alguien la había estado observando desde el corredor. Esteban, de pie junto a la puerta, respiraba con dificultad contenida. Había visto demasiadas escenas frías en su vida, pero aquella lo había removido de una manera inesperada. Decidió entrar con pasos lentos, intentando no sobresaltarla. El crujido leve de la puerta la hizo girar. Clara se enderezó al instante, llevándose una mano al pecho. Don Esteban no sabía que había regresado, ya murmuró, con un temblor que delataba su incomodidad. Él se acercó a la mesa, clavando la vista en el pastelito. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó con voz más suave de lo habitual. Clara asintió con vergüenza. «Sí, señor. Disculpe por usar la cocina para esto. Ya me retiraba». El silencio que siguió pesó como una losa. Esteban, sin embargo, se quitó la chaqueta del traje y la dejó en el respaldo de una silla. «No tienes por qué disculparte. Esta también es tu casa», dijo, sorprendiéndose de sus propias palabras. Clara parpadeó, sin entender a qué venía tanta gentileza de un hombre conocido por su dureza. Él tomó asiento y señaló la otra silla. «¿Puedo sentarme contigo?», pidió. Clara dudó, pero la sinceridad en los ojos grises de Esteban la desarmó. Se sentó despacio, todavía con las manos juntas sobre el regazo. Compartieron un silencio extraño, casi íntimo. Esteban observó el trozo de pastel. Luego a Clara. «¿Cuántos años cumples?». 28, respondió ella, bajando la mirada. Él sonrió con melancolía. «Yo cumplí 45 hace 2 meses. Solo. Trabajando hasta la madrugada. Nadie debería pasar su cumpleaños así». Las palabras resonaron en el aire. Y Clara sintió un nudo en la garganta. Con un gesto tímido, partió el trozo de pastel en 2 y deslizó una porción hacia él. «¿Quiere probar?». Esteban aceptó sin pensarlo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de manera genuina. «Está delicioso. ¿De dónde lo has traído?». «De la panadería de don Joaquín». «En la calle Toro», respondió ella, con un rubor leve. Él asintió, y, apoyando los codos sobre la mesa, la miró fijamente. «Cuéntame de ti, Clara. En todos estos años apenas sé nada». Ella se removió incómoda. «No hay mucho que contar. Soy una mujer sencilla. Vengo de un pueblito cerca de Valladolid. Mis padres tenían una huerta, pero murieron cuando yo tenía 18. Y desde entonces, estoy sola». Esteban la escuchaba con atención, algo que Clara no estaba acostumbrada a recibir. Sus palabras brotaban como si llevaran años encerradas. Los recuerdos de su madre cantándole las mañanitas, de su padre preparando chocolate caliente en cada cumpleaños, de la carretera fatal que se los llevó. Ella misma se sorprendía de hablar tanto. «Eres fuerte», dijo Esteban al fin, con voz firme. «Has sobrevivido a todo eso. Y aún conservas la ternura en la mirada». Clara lo miró incrédula. «¿Por qué me dice eso, señor? Yo solo soy la criada». Él negó lentamente. «No. Esta noche no eres la criada, y yo no soy tu patrón. Esta noche somos 2 personas que no deberían estar solas». Las palabras la hicieron estremecer. El reloj de la cocina marcaba la medianoche, y a lo lejos, los fuegos artificiales habían cesado. La mansión entera dormía.
Pero en aquella mesa, algo despertaba. Clara bajó la vista, confusa, y Esteban apoyó la mano cerca de la suya sin llegar a tocarla. Clara retiró su plato de golpe, nerviosa. «No debería. Esto no está bien», balbuceó, levantándose de la mesa. Y mientras guardaba el pastel en la nevera con manos temblorosas, Esteban se quedó sentado, con una certeza creciente en el pecho. Esa mujer invisible durante tantos años estaba a punto de cambiarle la vida. La mañana siguiente amaneció Clara en Salamanca, con el repicar de las campanas llamando a misa desde la Catedral Nueva. Clara se levantó temprano, como cada día, para preparar el desayuno y ventilar los salones. Intentaba convencerse de que la conversación de anoche no había ocurrido, que era mejor guardarla como un desvarío pasajero. Sin embargo, cada vez que recordaba la voz de Esteban diciendo: «Esta noche no eres la criada, y yo no soy tu patrón», el corazón le latía más deprisa. En el despacho, Esteban fingía leer unos informes de la editorial. Pero sus ojos no seguían las letras. La imagen de Clara soplando una vela solitaria se repetía en su mente con insistencia. Por primera vez en años, no lograba concentrarse en balances ni contratos. A media mañana, la encontró en la biblioteca. Clara sacaba el polvo de los estantes con un plumero, subida a una banqueta. Él se detuvo en el umbral, observando cómo recitaba en voz baja algunos versos de un libro abierto. «¿Qué lees?», preguntó finalmente. Ella se sobresaltó, cerrando el tomo con rapidez. «Perdón, señor. No debí tomarlo. Es de Sor Juana Inés de la Cruz. No tienes por qué disculparte», respondió él, entrando en la sala. «La biblioteca está para ser leída». Se atrevió a sonreír y agregó: «¿Cuál es tu poema favorito?». Clara, aún ruborizada, recitó unos versos de memoria. Esteban la escuchó fascinado, no tanto por las palabras como por la pasión con que las decía. Al terminar, guardó silencio unos segundos antes de decir: «Eres extraordinaria, Clara. He vivido 5 años contigo en esta casa y nunca lo vi». Ella apartó la mirada, incómoda. «He aprendido a ser invisible. Es más seguro así». «Pues ya no quiero que lo seas», replicó él con firmeza. Durante el almuerzo, en el comedor principal, Esteban se atrevió a romper otra costumbre. Al terminar, en lugar de retirarse de inmediato, invitó a Clara a tomar un café. Ella dudó, mirando alrededor como temiendo ser descubierta. Si alguien nos viera, pensarían cosas equivocadas. «¿Qué clase de cosas?», preguntó él, arqueando las cejas. Clara bajó la voz. «Que soy su capricho. Nada más». La acusación, aunque velada, le dolió como un golpe. Esteban se inclinó hacia ella. «No eres un capricho. Lo que siento no es pasajero. Anoche me di cuenta de que llevaba años muerto por dentro. Y tú me devolviste la vida». Las palabras la hicieron estremecer. Clara se levantó de golpe, recogiendo la taza con manos nerviosas. «No diga esas cosas, señor. Por favor». Él también se puso de pie, pero mantuvo la distancia. «Clara, mírame. ¿De verdad crees que jugaría con tus sentimientos?». Ella titubeó, incapaz de responder. Su silencio decía más que 1000 palabras. Un ruido en el pasillo interrumpió la tensión. Era Teresa, la señora que ayudaba algunos días con la plancha. Saludó brevemente y siguió su camino sin notar nada. Clara aprovechó para huir hacia la cocina, dejando a Esteban con el pecho oprimido. Esa noche, Clara rezó en su habitación, pidiendo claridad. «Dios mío, no dejes que me equivoque. No permitas que me ilusione con algo imposible». Mientras tanto, en el despacho, Esteban redactaba a medias una carta a sus abogados, preguntándose cómo podía demostrarle que hablaba en serio. Ambos se acostaron tarde, sin saber que lo ocurrido en esos 2 días era apenas el inicio de un camino que los transformaría para siempre.
El domingo por la tarde, las campanas de la iglesia de San Martín marcaban las 5 cuando Esteban, vestido de manera más sencilla que de costumbre, bajó a la cocina. Llevaba una camisa clara, remangada y sin corbata, como si quisiera mostrar una versión menos acartonada de sí mismo. Clara estaba preparando una tortilla de patatas para la cena, y casi dejó caer la sartén al verlo entrar tan relajado. «Hoy no tengo reuniones», dijo él, con una sonrisa tímida. «Pensé que podríamos almorzar juntos en el comedor principal». Clara lo miró con incredulidad. «No puedo, don Esteban. ¿Qué van a pensar los vecinos? O Teresa. Si alguien nos ve». Él se acercó despacio. «Que un hombre cansado de comer solo quiere compartir la mesa con la mujer que más respeta en esta casa. ¿Eso es tan terrible?». Ella bajó la vista, removiendo los huevos con el tenedor de madera. «No quiero convertirme en tema de murmuraciones, ni que me vean como un entretenimiento pasajero». Las palabras le dolieron a Esteban, pero no retrocedió. «Clara, si te propongo algo así es porque lo siento de verdad. No eres invisible para mí». El almuerzo se llevó a cabo en un ambiente extraño, con una mesa demasiado grande para dos. Esteban había ordenado flores frescas y encendió velas, detalles que a Clara le parecieron excesivos. Durante la comida hablaron poco, pero las miradas decían más que las palabras. Al terminar, él la sorprendió. «Quiero que mañana me acompañes a la librería Cervantes. Quiero comprarte un libro». «No puedo ir con usted a esos sitios», protestó Clara, casi indignada. «¿Por qué no?», replicó él con firmeza. «Te apasiona la poesía, y quiero que tengas más que un solo tomo prestado de esta casa». El aire se volvió espeso entre ellos. Clara apretó la servilleta con las manos. «No lo entiendo, don Esteban. Usted tuvo una esposa hermosa, de su mismo nivel social. ¿Cómo puede mirarme a mí de esa manera?». Él guardó silencio unos segundos, antes de responder con un tono que la desarmó. «Porque con ella nunca sentí paz. Y contigo, en apenas unas horas, la he encontrado». Clara se levantó, agitada. «No diga eso. No juegue con mis emociones». En ese momento, el timbre de la puerta retumbó. Esteban frunció el ceño y salió al recibidor. Eran 2 socios extranjeros, que habían pasado de improviso para discutir un contrato editorial. Los recibió en el salón, sirvió café, y Clara, como siempre, se encargó del servicio. Uno de los hombres, creyendo que ella no entendía inglés, murmuró con desdén: «These people are only good for cleaning and serving». Esteban se irguió de inmediato. «Excuse me», replicó en un inglés perfecto, con la voz tan fría como el mármol del salón. «I don't allow disrespectful comments about my staff in my house». Los socios quedaron perplejos. Clara, con la bandeja temblando entre las manos, sintió que la sangre le hervía de emoción contenida. Esteban continuó: «María». Se corrigió. «Clara es más capaz de organizar esta casa que muchos directores lo son de manejar sus empresas». Los hombres se disculparon torpemente y se marcharon al poco rato, dejando a Esteban solo en el salón, con la respiración agitada. Clara entró a recoger las tazas, con lágrimas brillando en los ojos. «Podría haber perdido un negocio importante», dijo en voz baja. Él la miró intensamente. «No hay negocio en el mundo que valga más que tu dignidad». Clara bajó la bandeja, sin poder sostenerle la mirada. La emoción y el miedo se mezclaban en su pecho. Aquella noche, mientras se arrodillaba para rezar en su habitación, sus palabras resonaban sin descanso en su mente: «No hay negocio que valga más que tu dignidad». Y se preguntaba, con el corazón en vilo, ¿hasta dónde estaba dispuesta a creer en él? Las calles de Salamanca amanecieron húmedas después de una lluvia nocturna. Clara salió temprano a comprar pan en la panadería de don Joaquín. Caminaba con la cabeza gacha, intentando ignorar los susurros de algunas vecinas que la miraban con curiosidad.
No sabía si imaginaba cosas, o si, en efecto, ya se corrían rumores sobre su cercanía con Esteban. Al regresar a la casa, lo encontró en el despacho, revisando unos papeles con gesto grave. Clara, necesito hablar contigo, dijo, invitándola a sentarse frente a él. Su tono era distinto, más serio que la noche anterior. Ella obedeció con cautela. Ayer entendí que no basta con palabras bonitas. Quiero demostrarte que mi interés es verdadero. He pedido a mis abogados que preparen una beca a tu nombre, para que estudies literatura en la universidad. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Qué dice, señor? Eso es imposible. Yo no tengo estudios formales. Nunca es tarde, replicó él con firmeza. Y si alguien merece esa oportunidad, eres tú. Ella sintió un nudo en la garganta. No puedo aceptar algo así. La gente pensará que lo hago por interés. Esteban apoyó las manos en el escritorio. Déjame cargar yo con lo que piense la gente. Lo único que me importa es que empieces a creer en ti. Ese mismo día. La tensión se hizo evidente cuando Teresa, la planchadora, comentó en la cocina. Dicen en el barrio que el señor se ha encariñado demasiado contigo. Ten cuidado, Clara. Los ricos nunca se casan con las criadas. Las palabras la atravesaron como cuchillos. Por la tarde, cuando Esteban la invitó a acompañarlo a la librería Cervantes, Clara se negó con voz quebrada. No puedo, don Esteban. No quiero ser la comidilla de Salamanca. Él frunció el ceño, dolido. ¿Entonces debo esconder lo que siento? ¿Debo seguir cenando solo mientras tú soplas velas a escondidas? Ella se quedó muda, con lágrimas contenidas. Esteban respiró hondo y cambió de estrategia. Muy bien. Ven conmigo esta noche a la Plaza Mayor. Habrá concierto de guitarras. Y nadie podrá señalarte por escuchar música en público. Contra todo pronóstico, Clara aceptó. La Plaza Mayor estaba iluminada con cientos de luces cálidas. Familias enteras disfrutaban de la música. Jóvenes reían con vasos de horchata en la mano. Y turistas aplaudían al ritmo de las guitarras. Esteban y Clara caminaron entre la multitud. Él le ofreció un cucurucho de churros con azúcar y ella lo aceptó riendo, con un gesto que lo hizo sentirse joven de nuevo. En un rincón de la plaza, un anciano músico comenzó a cantar una copla antigua. Dicen que la distancia es el olvido. Clara cerró los ojos un instante, dejando que la letra la envolviera. Esteban la observó fascinado. Nunca había visto tanta vida en ella. De pronto un hombre mayor se les acercó. Era don Julián, un viejo conocido de Clara del pueblo donde creció. ¡Clara!, exclamó sorprendido. ¿Cuánto tiempo? ¿Y este caballero es? Clara se tensó. Insegura. Esteban intervino con naturalidad. Soy Esteban. Un amigo. Don Julián la miró con picardía. Ya veo. Ya veo. Siempre supe que tenías un corazón fuerte. Muchacha. Cuando el hombre se alejó, Clara suspiró aliviada. Ve. Todo el mundo va a hablar. Esteban le tomó la mano, aunque ella intentó retirarla. Que hablen. La única verdad que importa es la nuestra. En ese instante, un joven se acercó corriendo a la plaza con una carpeta en la mano. Buscaba a Esteban con desesperación. Señor, necesita firmar esto ahora mismo. El contrato de Londres está en riesgo. Esteban apretó la mandíbula. Durante años, su mundo se había regido por contratos y firmas urgentes. Miró el documento, luego a Clara. Ella, con el corazón en la garganta, le susurró: «No se preocupe por mí. Haga lo que tenga que hacer». Pero Esteban rompió el silencio con una decisión inesperada. «Dígales que esperen. Esta noche es más importante que cualquier contrato». El joven lo miró estupefacto, pero obedeció. Clara, sin poder evitarlo, se cubrió la boca con la mano. Nadie había puesto su felicidad por encima de los negocios. Nadie. Hasta él.
Cuando la música retomó su fuerza y los aplausos llenaron la plaza, Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba. El muro que había levantado tantos años para protegerse comenzaba a caer. Y sin embargo, al regresar a casa, un temor nuevo se instaló en su corazón. ¿Qué pasaría si un día él se arrepentía? La casa de Esteban parecía distinta aquella mañana. El aire olía a pan recién horneado y a flores frescas que Clara había colocado en un jarrón, como si inconscientemente quisiera llenar el espacio de vida. Sin embargo, su ánimo era incierto. Después de la noche en la Plaza Mayor, sentía que había cruzado un umbral del que no sabía si podía regresar. Esteban la buscó en la cocina con una expresión serena, aunque por dentro hervía de determinación. Clara dijo con voz firme: «No quiero seguir ocultando lo que siento. He pasado demasiados años viviendo para contratos y balances. Ahora sé que nada de eso tiene sentido si no tengo a alguien con quien compartirlo». Ella se estremeció. «No diga eso, señor. La vida puede cambiar de un día a otro. Usted puede cansarse. Y yo no soportaría que un día se arrepintiera». Esteban negó con la cabeza. «No me voy a arrepentir. Ya tomé mi decisión». En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era Teresa. Con gesto serio, acompañada de un vecino curioso, Clara sintió que la sangre le bajaba al suelo. Temía que la confrontaran con rumores. Pero para su sorpresa, Esteban abrió la puerta y saludó cordialmente. «Buenos días. ¿Algún problema?». El vecino comentó con tono incómodo que se hablaba en la calle sobre la criada y el señor. Esteban lo miró con dignidad. «Sí, Clara y yo hemos compartido momentos. Y no tengo nada que ocultar. Ella es la persona más íntegra que he conocido». El vecino, desconcertado, se marchó sin saber qué decir. Teresa bajó la mirada, avergonzada. Clara, en cambio, estaba paralizada. Nunca nadie la había defendido así. Esa tarde, Esteban la llevó al salón principal. Sobre la mesa había una carpeta de cuero. «Aquí está el documento de la beca. Listo para firmar. Pero más allá de eso, he hablado con el notario. Quiero que seas reconocida como mi compañera. No estoy jugando». «Clara». Ella lo miró con los ojos inundados. «¿Su compañera? Eso es demasiado grande para mí», no respondió él con una calma profunda. «Lo grande es vivir sin amor. Y yo ya no pienso hacerlo». La tensión se rompió cuando Esteban, con un gesto sincero, sacó del bolsillo una foto antigua. Él y su difunta esposa, jóvenes, sonriendo en una playa. «La guardé por años, como si fuera un ancla. Hoy me doy cuenta de que solo era una cadena. No quiero vivir atado al pasado. Quiero construir algo nuevo contigo». Clara tomó la foto con manos temblorosas. Sintió que su corazón libraba una última batalla contra el miedo. De pronto, recordó las palabras de su madre antes de morir. «Nunca te niegues a la felicidad cuando la encuentres, aunque llegue tarde». Con un suspiro profundo, se dejó caer en una silla. «Esteban, tengo miedo. Pero también siento que, por primera vez en mucho tiempo, no estoy sola». Él se acercó despacio, sin invadirla, y posó una mano sobre la suya. «Entonces, caminemos juntos, paso a paso». La chimenea chisporroteaba, y afuera la lluvia comenzaba a caer, suave, como bendiciendo aquel momento. Días después, en un café discreto de la Plaza Mayor, compartieron un desayuno sencillo: café con leche y tostadas con tomate y aceite de oliva. No había contratos sobre la mesa, ni rumores que los afectaran. Solo dos personas mirándose a los ojos con la certeza de haber encontrado lo que realmente importaba. Clara rió suavemente cuando Esteban intentó dejar una propina generosa. Siempre quiere hacer las cosas a lo grande. «No es grandeza», respondió él. «Es gratitud».
Y al caminar de regreso bajo los soportales de la plaza, con la lluvia ya convertida en sol tenue, Clara comprendió que aquel hombre, marcado por la soledad, había decidido redimirse no con dinero ni poder, sino con la valentía de amar de nuevo. Ese día, mientras Salamanca despertaba al bullicio cotidiano, ellos empezaron a escribir la primera página de una vida compartida, y aunque los murmullos no cesaron del todo, Clara ya no temía, porque había aprendido, de la mano de Esteban, que la verdadera fuerza de una familia no nace del qué dirán, sino del amor que se elige cada día, bajo la lluvia suave que se deshacía en sol. La historia de Esteban y Clara llegó a su descanso como un suspiro largo y necesario. Después de tantos silencios, de tantas horas compartidas en soledad sin nombre, aquella mesa de café sencilla en la Plaza Mayor se convirtió en símbolo de lo que ambos habían buscado sin saberlo. Un lugar donde, por fin, podían ser ellos mismos. Y mientras caminaban de regreso, sin importar los murmullos ni las miradas ajenas, comprendieron que la verdadera fortaleza no nace de los muros de piedra, sino de los lazos invisibles que unen un corazón al otro. Y ahora, querido oyente, dime, si esta historia te ha parecido hermosa, escribe el número 1 en los comentarios. Si no ha sido de tu agrado o quieres dejar una sugerencia, marca el 0. De todo lo vivido emerge una enseñanza clara. El amor, cuando se da sin condiciones, es capaz de reparar lo roto y dar luz allí donde parecía habitar solo la penumbra. Así como una vela encendida en una ventana solitaria puede guiar a un viajero perdido en medio de la noche, un solo gesto de bondad puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra propia vida. El dinero, los contratos, los títulos enmarcados en oficinas. Nada de eso tiene el poder de sanar heridas antiguas. En cambio, un acto sincero, un reconocimiento del otro, es suficiente para abrir una puerta hacia un hogar verdadero. Y es que todos, sin importar la edad ni la historia, merecemos un lugar donde sentirnos queridos. Un espacio donde el perdón y la ternura construyan cimientos más firmes que cualquier riqueza material. Por eso, al terminar esta narración, la invitación es simple. Regálate unos instantes de silencio y pregúntate a quién podrías tender la mano hoy, aunque sea con un detalle pequeño. Tal vez descubras que la felicidad no está en los grandes logros ni en los bienes acumulados, sino en los segundos compartidos con quienes nos devuelven la risa y el calor. Si esta historia ha tocado tu corazón, no dudes en compartirla con alguien a quien quieras recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque, al fin y al cabo, como decía un sabio abuelo, el verdadero hogar no se mide en metros cuadrados, sino en los abrazos que lo habitan.